Mira, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros y que la porción que tú preparaste, Señor, la recibamos, Padre, con los brazos abiertos. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y yo le puse por nombre a esta prédica, Cita en el Pozo. Y tal vez muchos pueden ver la imagen y el título de la palabra y ya más o menos pueden saber por dónde vamos a ir. Aunque la palabra presenta muchas historias que se desarrollaron alrededor de un pozo. Pero en particular, hoy estaremos hablando de la historia de la samaritana, que está en el libro de Juan, en el capítulo 4. Y es que el Señor me permitía, a medida que iba avanzando, iba buscando información, me permitía ver detalles que tal vez, esta es una palabra que yo entiendo que la mayoría de los que estamos aquí la conocemos. Pero a medida que yo iba buscando información, encontraba detalles que en otro momento no los había podido ver, pero que son importantes conocerlos. Porque aún en los detalles más pequeñitos hay intención en el corazón del Padre. Y no podemos ignorarlos. Así que en esta noche vamos a hablar acerca de la historia de la samaritana. Y sabemos que la historia de la samaritana se desarrolla en un lugar en el que en ese momento de la historia ocurrían muchas situaciones entre los samaritanos y los judíos. Pero todas estas habían empezado muchos años antes de que Jesús viniera a la tierra. Habían muchas disyuntivas entre los dos pueblos, de toda clase, culturales, políticas, religiosas. Y todas estas diferencias hacían que entre los dos no exista una relación. Ellos eran básicamente enemigos, no se llevaban. Y esto era tan fuerte la situación que muchos conocemos que inclusive cuando los judíos decidían viajar a Galilea, ellos tenían que dar un viaje que era el doble de largo, que implicaría cruzar Samaria. Cruzar Samaria les llevaba en aquel entonces un estimado de 3 días. Pero ellos, por no cruzar por Samaria, hacían un viaje que era el doble de tiempo, o sea, más o menos 6 días. Era más agotador, era más cansado. En ese tiempo ellos no iban como nosotros en carro, no había transporte, ellos iban a pie, tal vez en un burrito si alguno tenía un burrito, pero el tramo era bastante largo. Los samaritanos eran considerados mestizos. ¿Qué quiere decir que eran mestizos? Que ellos tenían una mezcla. ¿Y por qué los samaritanos eran mestizos? Porque cuando Asiria conquista el reino del norte, ellos deportan a gran parte de los israelitas, pero en ese lugar se quedan los israelitas que eran pobres. Pero ellos se juntan con los pueblos que Asiria lleva para nuevamente poblar Samaria. ¿Está bien? Los extranjeros traídos por los asirios se casaron con los israelitas de clase baja y crearon una raza mestiza que eran los samaritanos. Y vamos a empezar. La historia empieza en el libro de Juan, en el capítulo 4, y se extiende a lo largo desde el versículo 1 hasta el versículo 42 más o menos. Y la palabra habla de que Juan cuenta que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. El versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y muchos vemos esta expresión de que le era necesario, pero yo encontré algo particular. Y esto es que en esta porción de la palabra se usa el término griego dei para referirse a le era necesario. ¿Qué pasa? Que este término que se usa en esta parte de la palabra implicaba una necesidad apremiante, una necesidad que no podía dejar pasar por alto. Tal vez muchos pueden pensar que Jesús decidió pasar por Samaria solamente para ahorrar camino en su viaje,
o decidió tomar ese atajo para hacerlo más rápido, pero es que no fue eso lo que motivó la decisión de Jesús de pasar por Samaria. Jesús tenía una cita urgente en ese lugar. La palabra Dei señala una necesidad urgente por cumplir la voluntad del Padre. No era me es necesario refiriéndose a una necesidad física, no. Era una necesidad espiritual que él sabía que había en ese lugar. ¿Qué pasa? Que ese mismo término griego Dei se usa en el capítulo 9 de Lucas 22. Y en esta parte de la palabra, Jesús está anunciando su muerte. Y Jesús dice que es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y ese mismo término que se usa en el capítulo 9 de Lucas, que se refiere a que me es necesario, es el que se usa en esta porción de la palabra. O sea, ¿qué quiere decir? La comparación que se hace es una comparación de que esa parte era necesaria en el plan divino de Dios. No fue que Jesús quiso acortar su camino, no, es que era urgente. Había una cita marcada en el calendario de la eternidad por la que él tenía que pasar por Samaria. ¿Está bien? No era simplemente algo físico. El Padre no conoce fronteras raciales ni religiosas cuando se trata de rescatar a los suyos. Esto nos revela algo poderoso del carácter de Dios. Y es que Él está dispuesto a romper los protocolos humanos, inclusive atravesar territorios hostiles para encontrarse contigo. Y yo creo que eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de los que estamos aquí en este lugar. No fue una coincidencia, no fue una decisión tomada a la ligera, no, fue que estaba establecido en el cielo desde la eternidad, así como ocurrió cuando Jesús pasaba por Samaria. Y quizás aquí hoy tú te sientes que tu vida se ha desviado, o tal vez te sientes que estás en un territorio samaritano, en un territorio hostil. Tal vez te sientes que tu vida está llena de errores, pero yo te tengo que decir que la gracia de Jesús no opera bajo una necesidad física, sino que opera bajo una necesidad divina, porque Él conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Su amor por ti no es algo que Él habla a la ligera, es una compulsión santa que Él tiene por tu vida. Mira hasta qué punto de entregar a su Hijo mismo en la cruz es su amor por ti. Él no te está evitando, Él no nos evitó. Él se dispuso en su corazón a encontrarse con cada uno de nosotros. Y eso es lo que ocurrió con la samaritana. Y esto nos debería cambiar la manera de ver a Dios. Porque cuando tú sabes que Él siente una necesidad divina por ti, allí donde tú te encuentres, eso debería cambiar nuestra manera de ver a Dios. Y no lo deberíamos ver de una manera lejana, sino que Él me anhela, Él me espera, Él me desea. Él quiere encontrarse conmigo, Él quiere encontrarse contigo. Aún en ese lugar donde estás ahora mismo, Él está dispuesto a llegar por ti. Así como lo hizo por la samaritana. Y la historia continúa. La historia sigue avanzando. En el versículo 5 y 6 del libro de Juan dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y ahora vamos a entrar a otro detalle maravilloso que el Señor nos permite conocer. Y es que esta historia, si nosotros la vemos a la luz de lo que había ocurrido anteriormente en las historias del Antiguo Testamento, nos lleva a observar
que este encuentro es del tipo del encuentro en el pozo. Y les voy a decir los siguientes lugares. Vemos cuando el siervo de Abraham encontró a Rebeca en un pozo. Y eso está escrito en Génesis capítulo 24, versículo del 11 al 20. También podemos encontrar la historia de Jacob, cuando Jacob vio a Raquel por primera vez en un pozo y la besó. Esa historia se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 29, en el versículo 10 al 14. Pero también encontramos la historia cuando Moisés defendió a las hijas de Yetro en un pozo y él se terminó casando con Séfora. Y esa historia la encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, versículos 16 al 22. Y yo quiero que tú pienses, que tú miras en todas estas escenas. Todas estas escenas nos hablan de un compromiso. Por lo tanto, cuando Juan habla de que Jesús, Él se hizo hombre, Él estuvo en la tierra y Él vivió como hombre. Él seguía siendo Dios, pero a la vez era hombre. Era un hombre judío soltero que llegó a un pozo y se sentó en el pozo de Jacob en tierra extranjera. Y llega a ese lugar una mujer, que era la mujer samaritana. Y la mente del que conoce el contexto que les acabo de mencionar, que nos habla el Antiguo Testamento, rápido va a ver que aquí va a haber un ¿qué? Un compromiso. Pero ojo, Jesús no venía buscando una esposa física. Él se presenta como el novio celestial que viene a reclamar a su esposa infiel. Él se encontró con la samaritana, pero él no vino a encontrarse y a buscar una esposa física. Él está diciendo, yo vengo a reclamar a la esposa que me ha sido infiel. Y esa esposa que le ha sido infiel estaba siendo representada en ese momento por la mujer samaritana, que representaba a Samaria y a Israel. Pero ¿para qué él la buscaba? Porque quería ¿qué? Restaurarla al pacto. Jesús vuelve a recordarle a esa esposa infiel la promesa de atraerla a él para hablarle con ternura. La samaritana no buscaba un encuentro con Jesús. Fue Jesús quien buscó encontrarse con ella. Y eso fue lo que hizo Jesús con cada uno de nosotros. Él buscó encontrarse con nosotros aun cuando nosotros no lo estábamos buscando a Él. Así que el pozo no es solo un lugar de hidratación, es un lugar de intimidad y de pacto. Hay otro detalle importante, mira cómo va la historia, mira cómo va. Dice, otro detalle importante que lo leemos aquí en el versículo 6. Al final dice que era la hora sexta. Y la hora sexta en el sistema judío corresponde a las 12 del mediodía. Y ese es otro detalle importante. ¿Por qué? Porque precisamente esa también fue la hora cuando Jesús expiró en la cruz del Calvario. Y esa fue la hora cuando Él se encontró con la mujer samaritana en el pozo. Así que Él no está hablando de que esa era una hora difícil, de que esa era una hora oscura. ¿Para qué? Para el que estaba viviéndola. Dice que culturalmente ir al pozo era un evento social. ¿Para quiénes? Para las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, pero aquí hay un detalle particular. ¿Por qué? Porque las mujeres decidían o ir bien temprano en la mañana o bien tarde, casi cayendo la noche, para evitar ¿qué? Para evitar el calor del mediodía. ¿Para qué? Para también tener un tiempo de conversar las unas con las otras, para compartir con esa gente que vive a tu alrededor. Nadie iba al mediodía
a menos que quisiera hacerse invisible. Ella no quería encontrarse con nadie. Ella eligió la hora del fuego. Ella estaba dispuesta a soportar el calor del mediodía. Y nosotros que vivimos aquí en Puerto Rico y que no estamos en un desierto, muchas veces esa es la hora más terrible del día, cuando más cansado te sientes, el sol está en todo su apogeo, las ganas que tú tienes de hacer cosas son bien poquitas, pero ella decidió ir a esa hora. ¿Por qué? Porque quería evitar encontrarse con el resto de mujeres. ¿Por qué? Porque estaba dispuesta a cargar el peso de su cántaro bajo el sol con tal de evitar algo más doloroso. Las miradas de juicio y de desprecio del resto de sus vecinas. Su horario revelaba su profunda herida. Ella tenía una herida en su corazón. Ella vivía en aislamiento, marcada por la vergüenza de su reputación. El pozo al mediodía se convirtió en su refugio, pero también se convirtió en su cárcel. Y aún Jesús, sabiendo esto, decidió esperarla allí. Jesús podría haber llegado al atardecer, cuando había mucha gente para predicarle a las multitudes, pero eligió la hora solitaria para hablarle al corazón de una sola persona. Jesús invadió su vergüenza y él se sentó bajo ese mismo sol que ella estaba aguantando. Compartió su sed y Jesús entró en el aislamiento de esa mujer. Dios no espera a que tú estés presentable. Dios no espera a que tú no tengas problemas o que tú estés en tu mejor momento para encontrarse contigo. Él te está esperando en tu hora sexta. Esa hora donde te pesa la vida. Esa hora donde estás en el momento de tomar una decisión importante. Esa hora en la que tú estás batallando con un diagnóstico. Él quiere entrar en tu hora sexta para encontrarse contigo. Cuando es el momento de tu mayor vulnerabilidad, cuando menos fuerzas tienes, cuando tú crees que estás solo y más expuesto que nunca, Jesús quiere encontrarse contigo. Así como lo hizo con la mujer samaritana, lo quiere hacer contigo. Pero aquí viene una confrontación que él me hacía. ¿Cuántas veces nosotros hemos preferido, así como la samaritana, abrazar la vergüenza y la cárcel y aislarnos, en lugar de recibir el abrazo de Jesús, en lugar de recibir la dirección que necesitamos? Nos quedamos sentados, aislados, lamentándonos y lamiéndonos las heridas, en lugar de dejarnos que Él nos abrace. Y mira lo que dice David en el Salmo 32, 3 al 7. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Así que no dejes que la vergüenza, ni tampoco dejes que el momento más vulnerable de tu vida no te permita correr a Jesús. Ese momento es cuando Él está buscando encontrarse contigo. Seguimos con la historia de la samaritana.
y dice en el capítulo 4 de Juan, en el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ella no empezó la conversación. El que comienza la conversación es Jesús. Jesús le pide agua, iniciando el cortejo. La mujer esperaba. ¿Qué es lo que esperaba la mujer? ¿Por qué ella había ido a esa hora y no había ido bien temprano en la mañana o bien por la tarde? Porque ella no quería que la juzgaran. Y ella esperaba juicio, ella esperaba desprecio, ella esperaba silencio. Porque como les había mencionado, en ese momento la relación entre los judíos y los samaritanos era nula, no había ninguna. Y más entre un hombre y una mujer. Ellos no se hablaban en público. O sea, la samaritana no estaba esperando nada en ese momento. Pero ella se encontró con una propuesta de amor eterno. Jesús le estaba esperando en el pozo. Y asimismo, Él te está esperando a ti en el pozo de tu vida cotidiana. No para pedirte religión, no para pedirte rituales. Él está dispuesto, así como le ofreció a la samaritana, una relación espiritual conyugal, un pacto de fidelidad que nunca se romperá. Eso es lo que Él quiere contigo y conmigo, y eso es lo que Él estaba ofreciendo a la samaritana. Ahora yo te hago otra pregunta, y es que a medida que vamos avanzando yo te voy a hacer preguntas para que tú mismo te las contestes y tú vayas viendo qué áreas de tu vida tienen que ser transformadas o en qué puedo dejar que Dios me cambie, me ayude. ¿Cómo estás viendo tu relación con Dios? ¿Como una serie de rituales, como una serie de reglas? Los viernes tengo que ir a la iglesia, los domingos tengo que ir a la iglesia, pero ¿y el resto de los días? ¿Es tu relación con Dios un matrimonio espiritual apasionado y comprometido o es una serie de rituales? Compromisos que tengo que cumplir, pero no pasan de eso. ¿Cómo tú estás viendo tu relación con Dios? Y seguimos, en el versículo 8 de Juan dice, los discípulos de Jesús se habían ido a una ciudad a comprar comida. Y en el versículo 9, la mujer samaritana le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. En el versículo 10, Jesús le responde y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y este escenario nos presenta un contraste entre los dos tipos de agua. Por un lado está el pozo de Jacob, que era donde se estaban encontrando con la samaritana, aunque era histórico y muchos lo respetaban por el trasfondo que viene, era una cisterna profunda que recolectaba agua de lluvia o de las filtraciones, pero esa agua era un agua que estaba estancada y que para obtenerla se requería un gran esfuerzo físico. Tenían que bajar el balde, tenían que subir el peso y tenían que cargar el cántaro para poder llevarla hasta su casa. Y esa es la imagen perfecta de la religión, de lo que te hablaba hace un momento. ¿Cuál es tu relación con el Padre? ¿Una de rituales y de compromisos vanos o una profunda? Una relación conyugal con su espíritu. La religión humana es una herencia. Por ejemplo, hay mucha gente que es católica, ¿por qué? Porque lo heredó de su familia. Porque eso fue lo que aprendió a hacer. Y lo hace porque eso es lo que le dijeron que hiciera, más no porque entiende por qué debe hacerlo. La religión humana requiere mucho esfuerzo, requiere una repetición diaria, pero que nunca sacia la sed profunda del alma. Eso representaba el pozo.
Era una cisterna con agua estancada. Por otro lado, Jesús le ofrece, ¿qué le ofrece Jesús? Agua viva. Agua viva, y en la ley hebrea, el agua viva se refería a un término que se dice mayim chayim. Y ese término se refiere al agua que corre de un manantial o que tú la recolectas en ese mismo momento de la lluvia para usarla en ese momento. No es que pones un balde o como el pozo que se recolectaba agua de lluvia, pero que estaba ahí por mucho tiempo hasta que alguien viniera a usarla. Y esa era el agua que se podía usar para los actos de purificación en el Antiguo Testamento. Solamente esa, no podían usar el agua de un pozo. Por lo tanto, Jesús le está diciendo a la samaritana, tu pozo requiere que tú vuelvas cada día y que te canses. Mi agua se convierte en un manantial dentro de ti. ¿Cuál tú prefieres? ¿Cuál tú prefieres? En Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y muchas veces nosotros hemos cometido el error de vivir de esa manera. Seguimos operando en el sistema del pozo, tratando de sacar bendición, tratando de sacar santidad, tratando de sacar aprobación mediante nuestro propio esfuerzo. Pero Jesús quiere instalar dentro de ti un manantial que no cese. Y la palabra es clara cuando dice que tú y yo aceptamos al Señor, Él nos sella con su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo es río de agua viva que fluye dentro de ti. Y eso es lo que Él quiere que nosotros tengamos y que vivamos con eso. No que estemos esforzándonos humanamente para buscar aprobación o para ser santos en nuestras propias fuerzas cuando no podemos hacerlo. El agua viva no se estanca, no se acaba, no depende de la fuerza de tus músculos, sino de la fuente inagotable de la gracia, que viene solamente del Padre. Así que en esta noche yo te digo a ti, cánsate del pozo de tu suficiencia, cánsate del pozo de tu propia fuerza y corre a la fuente de agua viva. Esa fuente que salta para vida eterna, esa es la invitación que Dios hace hoy a tu vida. Que te canses de vivir por tus propias fuerzas y que le dejes al Espíritu Santo que habita dentro de ti fluir como un manantial. Y la historia sigue. En el versículo 12 al 15, la mujer le dice a Jesús, le dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en el versículo 15 la mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. El versículo 16 al 18 nos dice, Jesús le contesta a lo que ella le dice, llama a tu marido y ven acá. Y responde la mujer y le dice, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y aquí viene algo
que Jesús le confronta a la samaritana, pero no es una confrontación simplemente para señalar un pecado en ella. Jesús le dice, 5 maridos has tenido, pero esta expresión de Jesús está develando una profecía histórica. Y para entender esto, yo te recomiendo a ti que leas el capítulo 17 de Segunda de Reyes, que habla de la caída de Samaria y la cautividad de Israel. Yo te voy a leer aquí unos cortos versículos, pero si tú quieres entender un poquito más, en tu casa tienes tarea. Segunda de Reyes, capítulo 17. Yo te voy a leer los versículos del 24 al 28. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sebarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria. ¿Qué habíamos hablado ahorita? Que los israelitas fueron deportados, y en ese lugar los asirios trajeron gente de 5 pueblos diferentes. Quedaban unos poquitos israelitas que eran los más pobres. Y dice que los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció que al principio, cuando ellos comenzaron a habitar allí, ellos no tenían temor a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios, de aquella tierra. Ellos reconocían que esa tierra le pertenecía ¿a quién? A Dios. Y había un problema, ellos no tenían temor de Dios. Y Dios había enviado ¿qué? Leones a que los mataran. Y sigue en el versículo 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite, y allí les enseñe la ley de Dios del país. La ley del Dios del país. Se refería a la ley de Dios. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Ellos tuvieron a alguien que les enseñase. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo muertos por los leones. Y fue un sacerdote que habitó ahí con ellos y que les enseñaba qué era lo que ellos tenían que hacer. ¿Cuál era ese temor reverente que ellos tenían que tener? A Dios. Pero ¿qué pasa? En el versículo 29 dice, pero cada nación se hizo de sus dioses. Ellos no aplicaron la ley de Dios. Ellos la ignoraron. A pesar de que había un problema, a ellos no les importó. Y dice, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Ellos no quisieron temer a Jehová. Aun cuando hubo alguien que les enseñase, no lo quisieron hacer. Y este detalle a mí yo le decía a Ramón, yo ignoraba esto. Por eso les digo, yo aprendí y yo lo estoy compartiendo con ustedes. En hebreo, la palabra marido es Baal. Y Baal también significa señor y dueño. Y ese es el nombre genérico de los ídolos cananeos. Mira lo que está pasando aquí. Jesús no solamente está confrontando a la samaritana, está haciendo una confrontación ¿a qué? A todos. Jesús está haciendo un diagnóstico espiritual. Le habla a la mujer sobre su vida inestable, pero también le habla a Samaria sobre su idolatría. Tú y tu pueblo se han entregado a 5 Baales.
Tú y tu pueblo se han entregado a 5 señores falsos buscando seguridad y amor, pero siguen vacíos. Y esto nos enseña que Dios ve la raíz profunda de nuestros problemas. Él no mira lo externo, Él llega hasta lo profundo. Y Él estaba confrontando a la samaritana con su pecado individual, pero también estaba confrontando toda Samaria. Porque 5 Baales se habían levantado en ese lugar. 5 maridos, 5 dueños y señores de ese lugar que no eran Dios. Pero Jesús expone el pasado no para avergonzarnos, sino porque quiere que liberarnos de esa esclavitud. Él quiere liberarnos de esos falsos dueños que tú y que yo hemos levantado. Eso es lo que Él quería hacer con Samaria, pero también lo quiere hacer con nosotros, porque a veces ignorantemente levantamos en nuestra vida Baales. La mujer había pasado por 5 hombres y ahora estaba con el 6º. En la simbología hebrea, el número 6 representa ¿a quién? Al hombre. ¿Por qué? Porque si nos vamos al libro de Génesis, cuando habla de la creación, en el día 6, ¿qué creó Dios? Al hombre. Así que el número 6 representa a la humanidad, al hombre, que fue creado en el 6º día. Y la labor humana incompleta que no llega al reposo divino. ¿Por qué? Porque estamos en el 6º día. Su situación actual, ya el Señor había confrontado los 5 maridos que había tenido. Había confrontado a Samaria, esos 5 Baales que se habían levantado. Pero ahora había un 6º hombre. Y el 6º hombre representa la imagen de la ilegitimidad. Es una relación de conveniencia, un casi, pero sin pacto. No hay compromiso legal, no hay honor en esa relación. El 6º hombre la usa, pero no la dignifica a ella. Y muchas veces esa relación ilegítima nosotros la traemos a nuestra vida espiritual cuando tenemos una religión, pero no hay una relación de pacto. Y aprendimos que la religión es cuando ¿qué? Cuando buscamos por nuestros propios medios ser santos, cuando buscamos por nuestros propios medios seguir teniendo bendición, pero no vamos a la fuente que es ¿qué? Mantener el pacto con el Señor. Trabajan duro para Dios, pero no descansan en Él. Se sienten siempre inadecuados, ilegítimos, como si fueran impostores de la fe. A veces confundimos humildad con cuando alguien te dice, ¿tú te atreves a hacer esto? Y tú, ay, no, es que me da miedo. No, eso no es humildad. Tú te tienes que sentir legítimo, porque fuiste comprado a precio de sangre. Y hay un pacto que fue hecho con sangre por tu vida. ¿Te sientes que por más que haces nunca es suficiente? Así que ahora es necesario pasar del número 6. ¿Qué pasa con la mujer? Que cuando ella se siente que está descubierta, que su intimidad está siendo revelada, ella trata de ¿qué? De desviar la conversación que tiene con Jesús. Y ella le habla a Jesús acerca del debate milenario que ha habido entre los judíos y los samaritanos, para evitar hablar de su corazón roto y de su pecado. Ella trata de desviar esa conversación y lo vemos en el versículo 19 al 24, que dice, ¿puedes pasarle? Ok. Le dijo la mujer al Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo
todo lo que ella había hecho. Nuestros padres, y ahí viene el debate que ella le pone. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dice a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros lo adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En el versículo 21 Jesús le dice a la mujer, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y Jesús lo que está haciendo es que le está redefiniendo la adoración. Ya no se trata de un lugar, ya no se trata de un templo, de un edificio, de una montaña, sino que se trata de una posición, de la posición correcta con el Padre, en espíritu y en verdad. Adorar en verdad significa eso mismo, adorar sin máscaras, adorar transparentemente, trayendo todo eso que nos aflige, todo eso que nos afecta a los pies de Cristo. Dios no busca adoradores que tengan la teología perfecta del templo, sino que aquellos que tengan la honestidad en su corazón. Miqueas, en el capítulo 6, del versículo 6 al 8 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y nada de eso se logra con esfuerzo de músculos. No, eso se logra con la intención correcta del corazón. Algo que no se logra con fuerza, sino solamente por la gracia de Cristo. El versículo 25 y 26 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y aquí ocurre algo que Jesús no lo había hecho con nadie. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Ella le menciona una esperanza futura, pero Él está diciendo que tu esperanza está aquí. Soy yo. Él no lo había hecho con nadie y no lo hizo con nadie. Cuando estuvo con sus discípulos, Él le preguntaba a sus discípulos, ¿y quién cree la gente que yo soy? ¿Y quién creen ustedes que yo soy? Pero de su boca nunca salió esa declaración, pero Él se la dijo a la mujer samaritana. Él le dice, la mujer menciona al Mesías como una esperanza futura, pero entonces Jesús le dice las palabras, yo soy el que habla contigo. Ella tuvo 5 maridos y vive con el 6º, pero Jesús se presenta ante ella como el 7º hombre. Y el número 7 en hebreo es la raíz de la palabra juramento y saciedad. Es el número de la perfección divina y del reposo, del Shabbat, de lo que ellos siguen practicando hasta el día de hoy. Jesús se le revela a ella y le dice, yo me estoy ofreciendo a ti como ese destino final de tu búsqueda amorosa.
Él es el único esposo que no muere, que no abandona y que no abusa. Él es el único que puede romper la maldición de la inestabilidad. El séptimo, el número de la perfección divina, era Él y se le reveló a ella. Y la llegada del séptimo hombre trae reposo. Cuando tú encuentras a Cristo, tu alma entra en su reposo, en su descanso, en el Sabbat. Dejas de trabajar para ser salvo y empiezas a descansar en que ya eres amado. Él es, ahora te voy a mencionar otro término hebreo usado para esposo. Él es el Ishi, el esposo verdadero que profetizó Oseas, el que restaura la dignidad de la esposa caída. Y en Oseas, en el capítulo 2, del 16 al 17, dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baal, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Oseas lo profetizó y Jesús se lo estaba revelando a la samaritana. El plan eterno que él tenía para restaurar a esa esposa infiel. Ishi es una palabra hebrea que significa mi esposo. Y se utiliza en la Biblia específicamente en el versículo que te acabé de leer en Oseas capítulo 2, versículo 16. Y esto lo que está simbolizando es una relación íntima, amorosa y personal con Dios, contraria a una relación basada únicamente en el temor, la sumisión que representaba el término Baal. Dios quiere librarnos para mostrarnos, sino como alguien cercano que ama a su pueblo, tal como un esposo ama a su esposa. Y la historia continúa. El versículo 28 al 30 dice: entonces la mujer dejó caer su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y aquí hay otro detalle. Cuando ella coge y suelta ese cántaro, ella coge y tira el cántaro, pero ella estaba haciendo una declaración en ese momento. Ya no necesito esta vieja estructura porque he encontrado la fuente. Ella llega al pozo para llevar agua física a su casa, pero se fue llevando agua viva. Y el cántaro quedó vacío como testigo de su transformación. Ella entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Soltar nuestras viejas maneras de manejar la vida, nuestros mecanismos de defensa, esa manera de muchas veces hacernos la víctima, soltar la culpa, soltar el orgullo. Eso es lo que representa ese cántaro. Y ella lo soltó. No puedes correr hacia la ciudad para compartir las buenas noticias si sigues cargando el peso muerto de tu pasado. Porque sigues arrastrando con lo que ya Jesús venció en la cruz. Porque sigues levantándote cada mañana y cogiendo ese peso que no te corresponde y que lo que hace es atrasarte. Para abrazar tu nuevo destino, tú debes soltar tu vieja carga. Y eso es lo que la samaritana hizo. Soltó el cántaro y salió
corriendo. Y Pablo lo dice en Filipenses 3 del 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pablo no dice por temor, por obligación, por religión, no. Él dice, por amor del cual lo he perdido todo. Y esa pérdida ha sido ganancia para mí. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ya para terminar esta historia, termina completamente diferente. La situación inicial se transforma completamente porque la mujer que fue al pozo al mediodía específicamente para evitar a la gente, ahora corre hacia la gente. Ahora corre hacia la ciudad para buscar a la gente. Esa que quería evitar las multitudes, ahora corre hacia ellas. La vergüenza nos aísla. La vergüenza te separa, pero la gracia te conecta. La gracia te acerca. Y ese encuentro con el séptimo hombre sanó su herida y quitó el miedo al rechazo que ella cargaba. Transformó completamente la historia de esa mujer y de esa ciudad. La samaritana no se había entrenado. Ella había tenido un encuentro con Jesús que transformó su vida en un instante. Ella tenía una reputación terrible porque la reputación que lo que los otros pensaban acerca de ella no había cambiado. Y era una mujer en una sociedad donde a las mujeres poco se les respetaba. Sin embargo, Dios usó su historia para traer el mayor avivamiento a la ciudad de Samaria. Porque la palabra registra que Jesús se quedó 2 días en Samaria. En 2 de Corintios 5, 17 al 20 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, no de tus fuerzas, no de tu esfuerzo. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tú y yo necesitamos correr a la gente. Tú y yo necesitamos soltar la vergüenza del pecado. ¿Y cómo soltamos la vergüenza del pecado? Siendo honestos con el Señor. No encubriéndolo, más bien confesándoselo a Él. Para que ese peso que nos asedia se quede ahí y podamos correr como la samaritana corrió. Y para terminar, Hebreos 13:21 dice, los capacité con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Cristo, la voluntad de Dios. Y que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Así que en esta hora, si alguna parte de este mensaje tocó tu corazón, si hubo alguno de esos detalles que te hablé de la vida de la samaritana y del encuentro con Jesús,
que te hizo a ti mismo hacerte una introspección y decir, yo necesito que Jesús transforme mi vida. Este es el momento. Puedes pasar al frente, puedes ponerte de pie en tu asiento, pero yo te pido que tú te unas al clamor y le digamos al Señor, no vuelvo a ser insuficiente para ti y voy a ser obediente para hacer lo que tú me llames a hacer. Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti reconociendo que tú eres bueno, que tu bondad nos ha perseguido, Señor, y que muchas veces nosotros somos los que hemos corrido de ti. Pero en esta hora paramos de correr, Señor, porque nos queremos encontrar contigo. Queremos que tú seas el que nos sane nuestro corazón, el que vende nuestras heridas. El que traiga, Señor, la gracia que necesitamos para soltar aquel pasado que nos detiene. Padre, en esta hora decidimos soltar el cántaro y correr como la samaritana que regresó a la ciudad para contarles lo que tú habías hecho, Señor. Padre, queremos que tú seas el que está sentado, que tú seas nuestro esposo, el legítimo. Renunciamos a los baales que hemos levantado, Señor. A los baales del esfuerzo propio, a los baales que nosotros mismos hemos decidido sentar en el lugar que te correspondía a ti. Y te pedimos, Señor, que tú nos perdones, que perdones nuestros pecados, que perdones cada pensamiento, Señor, en nuestra mente que no ha sido de tu agrado, que tú perdones cada palabra de nuestra boca, Señor, que no ha sido correcta. Que tú limpies, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y que hoy tú te sientes, Señor, y que transformes nuestra vida, Padre, así como lo hiciste con la samaritana. Queremos serte fieles a ti, Señor. Y sabemos que tu Espíritu Santo que habita dentro de nosotros es el que nos ayuda, es el que nos fortalece, es el que nos levanta, el que nos da la capacidad para hacerlo. Y te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora y te damos toda la gloria a ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén.